Voy a empezar ahora con diferencial de una función. ¿Sí? O sea, si lo recuerdan de cálculo 1, el diferencial de una función decíamos que era el incremento lineal de la función. Es decir, el incremento no de la función, sino de su tangente. ¿Sí? Es decir, si yo tenía, de vuelta, una y f de x, voy a hacer una gráfica parecida a la del inicio, ¿sí? Supónganse que tengo una función, lo dibujo con una función creciente porque es más fácil para esto. Supónganse que tomo un punto por acá, x0, ¿está bien? Para este punto x0, a través de la derivada, puedo encontrar su recta tangente. ¿Sí? Supongamos que esta acá es la recta tangente. ¿Sí? Esta entonces, de acá, es la recta tangente. ¿Sí? Y la que está en azul es la f de x. ¿Sí? Ahora, supónganse que yo incremento a la variable x en un delta x, ¿sí? O sea que me voy a un x0 más delta x. Allí, ¿qué va a pasar, digamos? La función, salvo que sea una recta, digamos, la función va a diferir del valor de la tangente. ¿Está bien? Mientras yo más me aleje, bueno, probablemente más diferencia tenga entre la función y la recta tangente. ¿Sí? Si yo acá pongo como referencia, lo voy a poner en otro color, una recta horizontal, ¿sí? Acá puedo medir un par de cosas que medíamos en cálculo 1. Trazo acá una línea de punto. El incremento de la función va desde este punto a este punto, ¿sí? Es decir, el incremento de la función es lo que yo llamo delta f, ¿sí? Lo vamos a ver. Vamos a marcar acá. Este incremento que está acá es el delta f de la función. ¿Sí? ¿Qué defino yo como delta f de la función? La diferencia entre el valor de la función, que es f en x0 más delta x, ¿sí? Menos el valor que tenía la función en x0, o sea, el f de x0. ¿Sí? Eso era el delta de la función. Ahora, el diferencial de la función era el incremento de la recta tangente. ¿Sí? El diferencial de la función era el incremento de la recta tangente solamente. ¿Está bien? La diferencia que había, esto lo podemos pintar en otro color, la diferencia que había entre el delta y el diferencial le llamábamos error. ¿Sí? O sea, el diferencial de la función era el incremento, entonces, la recta tangente, que lo podía escribir como la derivada de f respecto de x en x0, o sea, la pendiente que tengo por el incremento, que es el delta o el diferencial de x. ¿Sí? Es decir, son dos cosas distintas. Uno es el delta de la función y el otro es el diferencial. El diferencial es el incremento, ¿está bien?, que tiene la recta tangente, no la función. ¿Sí? Ahora bien, una función en cálculo 1 era derivable o diferenciable si este error entre el delta y el diferencial tendía a cero cuando yo hago el delta x muy chico. ¿Está bien? Si yo el delta x que tengo acá lo voy achicando, fíjense que la recta tangente tiende a la función, entonces el delta y el diferencial se parecen mucho. ¿Está bien? Es decir, lo que decíamos que se tenía que cumplir es que el límite, cuando delta x tiende a cero, ¿de qué cosa? Del error. El error es delta f
menos diferencial de f, ¿sí? Sobre delta x tenía que tender a 0. ¿Sí? Si esto pasaba, decíamos que bueno, la recta tangente es una buena aproximación de la función en el punto. ¿Está bien? Porque para incrementos pequeños de delta x, las dos se parecen mucho. ¿Está bien? Y bueno, y después podríamos calcular las derivadas o la ecuación de la recta tangente. ¿Está? La idea ahora sería llevar esta idea de diferencial, es decir, como el incremento de la tangente, ¿está bien? A una función de dos variables, ¿sí? Disculpe. Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar el dibujito que hicimos recién de la función, ¿se acuerdan? Donde dibujamos el plano tangente, ¿sí? Permítanme sobre esta, lo que voy a hacer es, me voy a quedar con el dibujo nada más, así puedo escribir al lado en otra hoja, ¿sí? Fíjense, vamos a tratar de ver en este caso, digamos, que tengo la función, el plano tangente y un plano horizontal, quién es el delta de la función, ¿sí? Y quién es el diferencial de la función, ¿sí? El delta de la función, ¿qué dijimos? Que es el incremento de la función cuando yo me muevo, en este caso va a ser un delta x o un delta y. Cuando yo me muevo un delta x o un delta y, estoy en este punto de x, y, entonces la función vale p sub f, ¿sí? Quiere decir que el incremento de la función es de p sub f a n, ¿sí? Es decir, lo podemos anotar acá. El incremento delta f de la función es el segmento p sub f n, ¿sí? ¿Y esto qué es? No es otra cosa que la función evaluada en este punto, es decir, la f en x0 más delta x, y0 más delta y, menos la función evaluada en el plano, que es x0 y 0, esa es la altura, ¿sí? Esto sería el delta de la función, ¿sí? Ahora bien, ¿quién es el diferencial de la función? El diferencial de la función es el incremento de la aproximación lineal. ¿Quién es en este caso la aproximación lineal? El plano tangente. Quiere decir que el incremento de la función, del plano tangente, es el segmento PF'N. ¿Sí? El segmento PF'N es lo que se incrementó el plano tangente. Es decir, si lo vemos acá con colores, es este segmento que yo dibujé en naranja, ¿sí? Es decir, este de acá entonces es P sub F' N, ¿está bien? Y no es otra cosa ¿qué cosa? Fíjense, esto de acá ya lo habíamos escrito cuando encontramos la ecuación del plano tangente, ¿está bien? Y era la suma de los dos segmentos, era la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por delta x, que era este lado verde que está acá, ¿sí? Más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por el delta de y, ¿sí? Luego fíjense que estos delta x, delta y, ¿está bien? Pueden ser tan pequeños como yo quiera, y como son de la variable independiente, los puedo nombrar como diferencial de x y diferencial de y, ¿sí? Entonces, el diferencial de una función es la derivada de f respecto de x en x0 y 0 por diferencial x, ¿sí? Más la derivada de f respecto de y en x0 y 0 por diferencial y, ¿sí? Esta que tenemos acá, entonces, otra ecuación para recuadrar, es el diferencial
de una función de dos variables, ¿sí? Entonces, fíjense que se parece mucho a la ecuación del plano tangente porque el diferencial es el incremento del plano tangente, ¿sí? Entonces, en realidad el diferencial es el z menos z0 del plano tangente y las ecuaciones son prácticamente iguales, ¿está bien? Una a la otra, ¿sí? Este diferencial también lo vamos a usar mucho para las definiciones que siguen, ¿sí? Lo que también podemos marcar acá es que entre el diferencial de una función y el delta de una función hay una diferencia. A ver si lo puedo marcar acá con otro color. Fíjense, la diferencia ¿cuál sería? Sería esta que voy a pintar en amarillo, ¿sí? Eso que está ahí es el error, ¿sí? El error, le voy a llamar E, ¿sí? Es el delta F menos el diferencial de F, ¿sí? Ese sería el error, lo marcamos acá. El error que hay al incrementar X, un valor delta X, e Y un valor delta Y, ¿sí? Esos incrementos delta X, delta Y, yo los podría poner adentro de un vector que se llame delta R, es decir, el vector delta R tiene como componente a delta X y delta Y, ¿sí? O sea, si lo quiero dibujar acá, el delta R sería el siguiente. Sería, a ver, el vector que va desde X0 y 0 a X más delta X y más delta Y. Esto de acá sería mi delta R, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que una función ahora sea diferenciable? ¿Sí? O sea, la f de xy es diferenciable en ese punto que a mí me interesa, x0 y 0. ¿Sí qué pasa? Si el plano tiende a la función, ¿está bien? Cuando el delta R tiende a 0, cuando el delta R se achique todo lo que yo quiera, parecido a lo que decíamos con la recta tangente, es decir, cuando el delta X en la recta tangente se tendía a 0, la recta se parecía a la función. Acá cuando el delta X y delta Y tiendan a 0, el plano tangente se tiene que parecer a la superficie. Entonces, ¿está bien? Es diferenciable si el límite de delta F menos el diferencial. ¿Sobre qué cosa? El delta R acá es un vector, o sea que el que tengo que hacer tender a 0 es el módulo de delta R. ¿Sí? Lo tengo que hacer tender a 0. Es decir, la función va a ser diferenciable, ¿sí? Si el plano tangente se aproxima tanto a la función, ¿está bien? Como sea posible, mientras cuando el delta R tiende a 0. ¿Está bien? Esto quiere decir que la función, yo acá lo abrevié, ¿está bien? Es diferenciable, ¿sí? Van a ver en los teóricos que están en YouTube que marcan esta diferencia entre una función diferenciable y derivable. ¿Por qué? Que sea diferenciable implica esto, digamos que la función admite plano tangente, ¿está bien? Y que sea derivable es que existan las derivadas. Es decir, puede pasar, y hay ejemplos en el video de YouTube, ¿está bien?, de funciones que tienen derivada en un punto, o sea, las derivadas parciales, por ejemplo, existen, pero no es diferenciable, es decir, la función no admite un plano tangente. ¿Está bien? Son casos particulares, pero bueno, está bien hacer esa diferencia, que a diferencia de las funciones de una sola variable, está bien, que sea derivable no implica que sea diferenciable, digamos. ¿Está bien? La diferenciabilidad es como un poco más exigente, porque tiene que permitirme encontrar un plano tangente para la función en el punto.